Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy, en nuestro análisis de coyuntura y en la entrevista, están dirigidas a tratar el tema sobre las mafias corruptas que siguen enquistadas en el sistema de justicia y la acción de la nueva Asamblea Nacional como órgano de control político para combatirlas y erradicarlas a través de una decisión que tomó la Comisión Permanente de Política Interior, a quien le compete la materia, que es la implementación de un plan que se llama Plan de Justicia Social Bicentenario. Hablaremos del plan en el segundo segmento, en el análisis de coyuntura, y luego abundaremos en la materia en la entrevista con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien además es abogada penalista y miembro de la Comisión de Política Interior, la compatriota Iris Varela. Pero antes del análisis de coyuntura, quiero compartir con ustedes tres aspectos de la vida política de América Latina, es decir, tres países, hacer un paneo rápido en tres países y voy a comenzar por Colombia. Colombia lo haré y es para referirme a que el gobierno de Colombia ha designado a un nuevo embajador y resulta que este nuevo embajador designado por el gobierno de Duque para los Estados Unidos es nada más y nada menos que el sobrino de un narcotraficante condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Este señor Juan Carlos Pinzón, aquí está, Juan Carlos Pinzón, tiene en la cárcel USP de Atlanta a su tío cumpliendo cadena perpetua por narcotráfico. Este recientemente designado embajador por Colombia en los Estados Unidos y que está a la espera de la aprobación o del placé por parte de la administración del presidente Joe Biden, es nada más y nada menos que el sobrino de Jorge Eliezer Sierra, un colombiano que está sujeto a una sentencia de por vida en esa cárcel USP de Atlanta, una prisión de mediana seguridad, y el delito que se le imputa es narcotráfico. La información de la designación de Pinzón, bueno, como embajador la dio a conocer Marta Lucía Ramírez, quien es la vicepresidenta y a la sazón canciller de Colombia. Voy a recordarles a los venezolanos y venezolanas para que sepan quién gobierna Colombia, que Marta Lucía Ramírez tiene un hermano pagando, o tenía un hermano pagando condena en Estados Unidos por tráfico de heroína y lo sacó de la cárcel cuando canceló una cuantiosa suma de dinero. Como podemos ver, todo el gobierno de Duque, incluyéndolo a él, incluyendo su financista, recuerden los nexos con el Ñeñe Hernández, o su mentor, el narcoparaco Álvaro Uribe Vélez, forman parte de todas las mafias de la droga colombiana. Pero además, refiriéndome a Colombia, quiero compartir con ustedes un hecho reciente que se suscitó en el día de ayer, martes, a las 3:30 de la tarde. Un carro bomba ingresó a las instalaciones del comando de la Brigada del Ejército que está acantonado en Cúcuta. Ingresa el carro bomba y al estar dentro de las instalaciones se genera la explosión. Veamos el video, por favor. Sin dilación, como tiene que ser,
En Colombia lo critican porque dicen que estaba alertado y por eso llegó tan rápido. Desde Bogotá, Cúcuta, al norte de Santander, llegó el ministro de la Defensa. Pero nada más puso pie en tierra, se fue a la adyacencia de las instalaciones de la brigada del ejército, donde lo esperaban los periodistas y una rueda de prensa, y en la rueda de prensa le adjudicó el hecho al ELN. ¿En qué momento se realizó la investigación? ¿En qué momento le informaron al ministro de la Defensa de la resulta de los elementos incautados para determinar la responsabilidad al ELN? Obviamente, todo el pueblo colombiano sabe que está en presencia de un nuevo fake news, un nuevo falso positivo, para victimizar al gobierno de Duque de las hordas terroristas, y entonces van a terminar criminalizando a los que están en las calles pidiendo justicia. Tiene razón ese pueblo que está movilizado, despierto en la calle, jugándose la vida en la búsqueda de la construcción de un nuevo orden en Colombia. Es asqueante, pero también llama poderosamente la atención que en las instalaciones de esa brigada estaba una unidad militar norteamericana, de las que están en las bases, allí acantonada. Obviamente a los gringos no le pasó nada. Apelen a su memoria y recuerden las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Ningún judío, más de 5.000 hacían vida allí, a ninguno le pasó nada. ¿Será coincidencia? Bueno, lo que trataron de realizar para victimizarse, cuando revisamos las redes, la opinión de los ciudadanos dentro y fuera del territorio colombiano es que el responsable de eso es el gobierno. No encuentra qué hacer Iván Duque, no encuentra qué hacer Álvaro Uribe Vélez, porque el pueblo colombiano que está en la calle está resuelto a ser libre. Y de allí pasamos a Ecuador, donde se hizo del dominio público una comunicación del comandante general de la Policía del Ecuador. Envía una carta con fecha 27 de mayo de 2020 al coronel José Luis Frías, agregado de Defensa de Bolivia, que le solicita allí que realice la coordinación con el Ministerio de Defensa de Bolivia para que le devuelva el material ecuatoriano enviado en calidad de préstamo y que fue entregado en noviembre del 2019. Aquí está la comunicación que le manda el general inspector Hernán Patricio Carrillo Romero, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, al señor coronel José Luis Frías, agregado de Defensa, donde le solicita que a fin de por su digno intermedio se realicen las coordinaciones necesarias frente al Ministerio de Defensa del hermano país de Bolivia, a efecto de que podamos recibir el material que en calidad de préstamo fuera entregado en el mes de noviembre del 2019. El detalle y las cantidades de estos bienes le remito en documento anexo. Colócame el documento anexo, por favor, si es tan amable. Colócame el documento anexo, aquí está. 5.000 granadas de mano GL-302, 1.000 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 500 granadas sónicas y destello para exteriores. Eso, además de ello, se entregaron 1.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros, y aquí están las cantidades totales de la sumatoria de los dos. Esto se ha constituido en una confesión de parte de la participación del gobierno ecuatoriano en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Según la comunicación, Lenín Moreno
llevó el 10 de noviembre del 2019, el material lo mandó a Bolivia. ¿Y cuándo se dio el golpe de Estado contra Evo Morales? Anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Esta comunicación constituye, como le dije anteriormente, confesión de parte del apoyo que le dio Lenín Moreno a Yanine Áñez para perpetrar el golpe de Estado. Además, se hizo del dominio público el acta de entrega y recepción del material por parte del Ecuador. Coloque el acta, aquí está el acta de entrega, alguien pudiera decir, forjaron. No, aquí está el acta de entrega y recepción del material en calidad de préstamo de la República del Ecuador al Estado Plurinacional de Bolivia. Le prestó el material la policía y dice aquí, hasta el cuartel de Miraflores, el lugar por disposición de los señores comandantes de la policía y la Fuerza Armada, se dispone una distribución equitativa e igualitaria en cada ion de manera antidisturbio, adjudicándose la mitad en el cuartel Miraflores, siendo el remanente ingresado a almacenes del Departamento Nacional de Armamento y Equipos en los siguientes agentes químicos, y hace la distribución el acta de entrega firmado por el señor mayor William Fernández El Jaque, jefe del Departamento de Almacenamiento y Equipo de la Fuerza Armada Boliviana. El material con que reprimieron, asesinaron, diezmaron y le violaron los derechos humanos al pueblo boliviano. Este escándalo, además de ser objeto de una investigación por parte de los organismos jurisdiccionales en Ecuador y por parte también del Parlamento ecuatoriano, ahora lo catalogan como el Plan Cóndor 2.0. Es decir, un nuevo Plan Cóndor de la cooperación del núcleo del clan mafioso de la ex senadora Yanine Áñez, que de paso se ha dicho, ayer fue la audiencia y le pidieron que consignara una prueba que la acreditaba como presidenta de la República. No consignó nada. No tiene cómo demostrar que ella fue designada presidenta de la República. Apelemos a nuestra memoria y recordemos que 39 senadores tiene la Cámara Alta de Bolivia y el partido de ella apenas tenía 11 senadores. Y sin quórum, sin los votos, la designaron presidente interina. ¿Con quién? Ese Plan Cóndor. Con Lenín Moreno, expresidente del Ecuador. Y aquí está toda la trama, cómo se montó. Lenín Moreno, ahí está, ahí sigue, que asuma sus responsabilidades. Los pueblos hablan. Y el tercer aspecto al que quiero referirme es el de atinente a Perú, ya que luego de la victoria del profe Pedro Castillo, no lo quieren en Perú porque es profesor, porque es maestro de aula, y los, entre comillas, intelectuales, yo no sé cuáles son las características y los requisitos que debe cumplir una persona para que lo llamen intelectual, pero ellos se autodenominan intelectual y se lo creen además. Yo no sé cuántos libros hay que escribir, cuántos idiomas hay que hablar, cuántas profesiones hay que tener. Pero ellos se llaman los intelectuales, y al profe Pedro Castillo, por favor, maestro de aula. La ultraderecha, entonces, le endilga a los pobres y a los humildes de Perú que buscan caminos de dignidad y redención social, que votaron mal, que son unos ignorantes, los acusan de ignorantes, empezando por el inefable Vargas Llosa. Bueno, como era de esperar, la derecha derrotada por voluntad del pueblo peruano no reconoce los resultados, y en ese sentido el partido Fuerza Popular, que es quien apoyó a Keiko Fujimori, solicitó formalmente a través de una comunicación remitida al ente rector electoral peruano, conocido como la Oficina Electoral del Perú, iniciar una auditoría informática, oigan esto, al proceso de digitalización de los entes electorales. El argumento
es que se ha detectado una serie de cuestionamientos y en las pruebas que consignan para demostrar que hubo fraude, el cuestionamiento lo consignan a través de las redes sociales. Ellos fabrican su fake news en las redes y luego lo presentan como una prueba. Quiero recalcar que Keiko Fujimori previamente había introducido una demanda de amparo solicitando la nulidad de 802 actas y que había sido negada por la Oficina General de Procesos Electorales, igualito que la otra, porque no estaba sustentada con pruebas fehacientes donde se determinara la existencia de fraude alguno. En ese sentido, considero importante resaltar que a más de una semana de los comicios presidenciales del pasado 6 de junio, Perú sigue sin definir oficialmente quién ganó las elecciones presidenciales, ya que se está a la espera de que esa Oficina Nacional de Procesos Electorales declare al profe Pedro Castillo presidente electo. De todos modos, los grandes medios hegemónicos globalizados no lo reseñan, pero mientras la derecha reaccionaria sigue en su letanía conocida cuando son derrotados en las elecciones, que piden elecciones transparentes, que piden reconteo de votos, sus consignas de no al fraude, desconocimiento de resultados, las calles están llenas de pueblo y ellos, bueno, con sus redes sociales llenas de fake news. El pueblo está en la calle, están en vigilia y se vienen sumando marchas hacia la Oficina de Procesos Electorales pidiendo que se respete la voluntad del pueblo y que proclamen de una vez por todas a Pedro Castillo como presidente electo. Vamos a una pausa, al regreso estaremos en el análisis de coyuntura para hablar del Plan de Justicia Social Bicentenario para combatir las mafias corruptas del sistema de justicia con la etiqueta numeral Justicia Social Bicentenaria, y nos vamos a la pausa observando este video del pueblo peruano en la calle frente al ente rector electoral pidiendo que se respete el voto. Esta es fresquita esta imagen, esta es la vigilia de anoche, no se mueve ese pueblo de allí. Vamos a la pausa y ya regresamos. Todos a ver, ahí vamos a ver. En la plaza de Guanta, amarillito, flor de retazo, amarillito, amarillito, flor de retazo. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en este segmento voy a hacer el análisis de la coyuntura para compartir con ustedes lo atinente a una decisión que tomó la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Paz y Derechos Humanos de implementar un plan de trabajo en la calle que se llama Plan de Justicia Social Bicentenario.
¿Dónde va dirigido este plan? A combatir las mafias corruptas e enquistadas en el sistema de justicia. El compañero presidente Nicolás Maduro, de manera pública y de manera privada, nos ha increpado a los parlamentarios a que pongamos el oído en la tierra, escuchemos el clamor del pueblo, vayamos a las catacumbas del pueblo a buscar los problemas y montémonos junto a nuestro pueblo a darle solución a las necesidades sentidas. Partiendo de allí, existe una situación que ha degenerado en el sistema de justicia de una asqueante corrupción. Me refiero específicamente al tratamiento de violación flagrante de derechos humanos con los privados de libertad. Explico. Nosotros tenemos en el país los centros penitenciarios, que son los recintos habilitados por la República para la reclusión de los privados de libertad. Y en efecto, allí tenemos procesados y tenemos penados. En esos centros de reclusión tenemos procesados masculinos 25.038 y femeninas 1.122, para un total de 26.160. Y penados masculinos 14.429 y femeninas 1.190 para un total de 16.119. Y a ellos se le suma la población privada de libertad de los adolescentes, es decir, los menores de edad, que están también en sus centros de reclusión, 772 masculinos y 70 femeninos para un total de 842. Esto suma 43.421. Pero esto no llega hasta allí. Ahora resulta que los órganos apresores en sus sedes lo utilizan como centros de reclusión. Y muchas veces con el consentimiento y la decisión de los tribunales previa solicitud del Ministerio Público. Entonces deciden que a un privado de libertad hay que mandarlo para un comando de una policía nacional, regional o municipal, o para el comando un comando de la Guardia Nacional, o para una sede de subdelegación o delegación del 6CPC en el país. Pero además de ello, los órganos apresores, en un contubernio, no son todos, los buenos son la mayoría, y esto no va contra el sistema de justicia, esto va contra los corruptos. La institución debe estar orgullosa, debe estar contenta que se está destapando esa olla podrida. Todos lo saben, es un secreto a voces. Llegó la hora de ponerle el cascabel al gato. Ellos tienen, oigan, en los centros lo llaman centro de prevención del 6CPC, en delegaciones y subdelegaciones de todo el país, 11.659 privados de libertad. En distintas unidades de la Guardia Nacional a nivel nacional, 5.947. En la Policía Nacional, Regional y Municipal, 21.130 para un universo de 38.736. ¿Qué pasa? Que las mafias enquistadas en el sistema de justicia hicieron del preso una industria. Y ahora resulta que todo tiene un monto en dólares y para ir a la audiencia le cuesta tanto, y quien no consigue el dinero no va a la audiencia. Quien no consigue el dinero no tiene beneficios. La Constitución de 1999 establece en el artículo 26, en su último párrafo, oigan, el Estado somos nosotros, somos el poder público que ejerce control político sobre el resto de los poderes, porque en esencia la fortaleza y la robustez de la democracia funciona
por el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros. Cuando hay un poder omnímodo, se acabó la democracia. Y esta es una decisión para ejercer contrapeso sobre el resto de los poderes. Además de que está en consonancia con la construcción de un mundo más justo y más humano, la construcción de un nuevo orden, avanzar irreductibles hacia la concreción de una patria socialista, no solo con la redención social, sino también con la regeneración moral que pasa por la búsqueda de la integridad y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Dice el artículo 26 en su último 26 en su último párrafo, el Estado garantizará una justicia gratuita, la gratuidad de la justicia. Por lo tanto, cobrarle a un privado de libertad es violar esta sacrosanta Constitución. Accesible, negarle el acceso es violar la Constitución. Imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Pero además, el artículo 44 dice: la libertad personal es inviolable y en consecuencia establece que las personas serán juzgadas en libertad. Es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos a ser juzgados en libertad. Dice, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza de cada caso. Es la excepción. La Constitución dice excepto, no es la regla. Ah, pero con la regla hacen, como lo dije anteriormente, del preso una industria. En ese sentido, ante esa situación que se viene generando en el país y que llegó la hora de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, hemos tomado la decisión de avanzar en el plan de justicia social bicentenario de manera tal de que exista justicia. ¿Va a haber resistencia? Seguramente va a haber resistencia. Seguramente las mafias van a levantar sus voces y van a levantar teléfonos y van a construir fake news en redes y medios para acusar a la Comisión de Política Interior y a los diputados. Pero estamos claros que ese problema se viene generando y que llegó la hora de ponerle, repito, el cascabel al gato. Vamos a una pausa y al regreso yo voy a conversar con la colega parlamentaria diputada Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien además es abogada penalista, experta en asuntos penitenciarios y una de las ideólogas en los debates de la Comisión de Política Interior sobre la necesidad de la implementación del plan de justicia bicentenaria para combatir las mafias corruptas que se han enquistado en el sistema de justicia. No pasarán, los buenos somos más, la institucionalidad del país debe salvarse, esta revolución libertaria no la van a dar al traste los enemigos de la patria, ni los corruptos. Nuestro amado comandante Chávez, desde la perspectiva de la moral, de los valores, de los principios de las éticas, nos llamaba a combatir la corrupción y lo propio en cada momento lo hace el compañero presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, asumimos nuestra responsabilidad y cumpliremos el papel que nos tocó. Vamos a la pausa y al regreso conversaré con la colega parlamentaria Iris Varela.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento voy a conversar con la colega parlamentaria Iris Varela. Bienvenida, Iris. Gracias, Primera Pedro, por invitarme. vicepresidenta de la Asamblea Nacional y además es miembro o miembro de la Comisión Permanente de Política Interior, donde estamos llevando a cabo el Plan de Justicia Social Bicentenario para atender un clamor del pueblo y una angustia del compañero presidente Nicolás Maduro, que en el momento que se instaló la Asamblea Nacional nos hace un llamado no solo a ir a las catacumbas del pueblo a buscar los problemas y a solucionarlos con el pueblo, sino a interpelar a los distintos sectores. Y puso la orden los ministros, los vicepresidentes, la vicepresidenta fue Delcy con todos los ministros a llevar su memoria y cuenta. Yo creo que llegó la hora de que esta Asamblea Nacional asuma a plenitud sus facultades de control político, porque ello fortalece la democracia y le da robustez sobre la base del contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros, y el artículo 187 nos da la facultad de control sobre todas las instituciones. En ese sentido, ha surgido una gran interrogante en el país, Iris, si hay una extralimitación de la Asamblea, excede a sus competencias o está aflorando un problema que no existe y no es verdad, o es contra X o Y persona, porque lo personalizan como tal, y creo que lo que se está logrando aquí es buscar la transparencia y la integridad en la institucionalidad del país. Bueno, Pedro, gracias por invitarme primero y pido permiso para retirarme el tapaboca, que estamos aquí los dos con una distancia adecuada. Fíjese, Pedro, cómo se fortalece la democracia y cómo se fortalecen las instituciones del Estado. Cuando hay equilibrio entre poderes, lo decías en tu introducción, ¿no?, al tema. El contrapeso y el control es necesario. ¿Qué pasó aquí en los últimos 5 años? Con una Asamblea Nacional que llegó y lejos de ejercer sus labores de control, fue a conspirar y a tratar de defenestrar el Estado de Derecho del país. Que hubiera sido otro el escenario si esa Asamblea se hubiera puesto a hacer contraloría del gobierno y de los órganos del poder público. Pero eso no lo iban a hacer, a ellos no les interesa que funcione el país, no les interesa que funcione la patria que se dibujó en el constituyente del 99, ¿no? En nuestra Constitución de la República Bolivariana. Ni le interesa de la Venezuela. Constitución, porque no les interesa. legislar un estatuto provisional que estaba por encima de la Es que Constitución. las veces que ellos han dado golpes de Estado, recordemos el decreto de Carmona y el estatuto, ¿qué ha representado esos dos instrumentos? ¿No? Adefesio jurídico. Lo que ha representado es pretender gobernar el país por decreto, saltándose la Constitución, porque la Constitución establece los controles y dibuja el funcionamiento de los poderes del Estado. ¿Qué debemos hacer nosotros como funcionarios públicos? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando asume una función pública? Sobre todo los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, ¿sí o no? Sí. La ¿Y Constitución. qué establece la Constitución al respecto? Las garantías ciudadanas. ¿Quién defiende las garantías ciudadanas ante los abusos de poder? ¿Quién defiende a los ciudadanos ante un poder judicial que no funcione? ¿No? No estamos generalizando, pero hay denuncias muy graves. Nosotros hemos visto en los últimos 4 años por lo menos, y podemos apelar a los discursos del presidente de la República en la apertura del año judicial. El llamado que ha hecho el presidente de la República a que aquí se haga justicia. Él lanzó incluso, creo que en el año 2017, si mal no recuerdo, lanzó como que una comisión presidencial para revisar las leyes penales. Ahí estuvo involucrado el Ministerio Penitenciario. El Ministerio Penitenciario cumplió con lo que le correspondía y los otros ministerios, el Ejecutivo cumplió. Pero los otros poderes no. Pero ahora esta nueva, Iris, esta nueva Asamblea Nacional no solo está revisando las leyes penales, sino que las está subsumiendo en un nuevo código orgánico penal. Los derechos y garantías constitucionales no son un saludo a la bandera, Pedro. No puede ser que la Constitución diga, el Estado garantizará, ¿no? Por ejemplo, el artículo 82 de la Constitución ¿Pierde la discrecionalidad? Dice, el Estado garantizará una vivienda segura, cómoda y higiénica. Y el Estado, a través del proceso revolucionario, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, idearon la gran misión Vivienda Venezuela, y hay más de 3 millones y pico de soluciones habitacionales para el pueblo venezolano.
O sea, se está haciendo realidad un mandato constitucional. Cuando la Constitución establece, el Estado garantizará el debido proceso, el Estado garantizará una justicia gratuita, imparcial, expedita, sin dilaciones y sin formalismos inútiles. El Estado garantizará que la persona tenga derecho a ser juzgada en libertad, salvo las excepciones. Son garantías. ¿Por qué no hacer cumplir con eso? Yo digo, el que se sienta afectado porque se está cumpliendo con la Constitución, que se pronuncie. Y ahí veremos a ver que se pronuncie. No puede otra cosa, ¿no? El que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional está en contra de lo que establece la Constitución. Y hay que revisarlo, ¿no? Aquí tenemos que dejar de ser la Asamblea Nacional tiene facultades de control porque la República y la Constitución establecen elección de primer grado para el Poder Ejecutivo y el Legislativo Nacional. Correcto. Pero el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Judicial son electos en elecciones de segundo grado y votan los diputados de la Asamblea Nacional. Aquí los poderes que emanan directamente de la soberanía popular es el Ejecutivo y el Legislativo. Nada más. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene competencias directas de control. Además, la justicia se imparte en nombre de los ciudadanos, ¿no? En nombre de la República. Nosotros todos somos ciudadanos. En detalles de los hechos y las secuelas que pudiera generar a los disconformes porque se le está quitando su negocio a los mafiosos. Lo que pasa es que todo vamos a explicarle al país, Iri, en qué consiste el Plan de Justicia Social Bicentenario. Bueno, se trata de un abordaje a los centros de detención preventiva, a los lugares donde hay seres humanos privados de libertad y revisar las condiciones, porque bueno, recibimos en el seno de la comisión denuncias muy graves, no solamente en cuanto a las condiciones de reclusión, sino a vulneración de las garantías constitucionales en cuanto al debido proceso, que son derechos fundamentales. Cuando uno revisa las normas del debido proceso establecidas en el artículo 49 constitucional, ni más ni menos que están enmarcadas en lo que son la materia de derechos humanos de la Constitución, que son casi todos esos primeros artículos. El ámbito principista de la Constitución. Correcto. Y nosotros no podemos, ninguna autoridad del Estado, y mucho menos la Asamblea Nacional, los diputados que estamos para garantizar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del pueblo, que se cumplan los derechos fundamentales, no podemos ser indiferentes ante una denuncia de ese calibre. Tenemos que ir a revisar, a verificar y a actuar de conformidad con las atribuciones que nos compete. ¿Qué hacemos nosotros? Emitir un exhorto. Yo no puedo, por ejemplo, y no podemos los diputados, hablo en primera persona, me disculpan, hablo en nombre de los diputados de la Comisión de Política Interior que recibimos la denuncia. Nos presentamos en el Estado Lara y vamos a seguir yendo a donde quiera que recibamos un llamado, una petición del pueblo para que nosotros actuemos. Es nuestro deber actuar. Sin dilación. Sin dilación. Debes suministrar un correo para que el pueblo pueda hacernos llegar por allí las denuncias y nosotros poder actuar. Al salir de aquí de esta entrevista vamos a ir hasta zona 7. No sé si ya lo habías anunciado, pero... No se anunciamos. Bueno, vamos para zona 7, vamos a revisar la situación que tienen los privados de libertad allí. Más de 1.300 privados de libertad. No puede ser que haya privados de libertad que tengan más de 2 años presos sin juicio. ¿Ah? Si la propia ley, el Código Orgánico Procesal Penal establece que una vez que pasan 2 años que se considera un retardo judicial por el cual deben responder los jueces de la República, y en la Constitución está establecido que los jueces deben responder por el retardo procesal. No, y los vamos a hacer responder desde la Asamblea Nacional. No puede ser que nosotros lleguemos y analicemos un caso y observemos que hay ciudadanos, como lo revisamos y lo verificamos en el Estado Lara, en Carora, con 6 años sin un juicio, 6 años sin una audiencia, 7 años sin una audiencia. Ese es el mismo problema que encontré cuando asumí el Ministerio Penitenciario. Mire, y ahí se puso orden. Escucha esto, ¿tú sabías que hay penados que han cumplido la pena y le pusieron una cuota para entregarle la boleta de carcelación y como no la han cancelado no han podido salir? No, correcto, yo encontré... Claro, ahora, ¿qué hace la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional? No podemos correr Le elaboramos un exhorto y se va para la calle de una vez. Así es. Si eso lo verificamos,
hay condiciones. ¿Acaso que uno no conoce la ley? ¿Mm? Nosotros nos estamos haciendo acompañar de la defensa pública, que dicho sea de paso es una institución del Estado, financiada por el gobierno nacional, por el Estado venezolano, que garantiza que la justicia sea gratuita y asequible para todos. ¿Por qué desde el Poder Judicial no se hace lo propio con los jueces para que no se registre ese retardo procesal? Deberían sumarse con la Asamblea Nacional, Por supuesto. el Ministerio Público y el Esto Poder debe Judicial. ser un llamado. Deberían sumarse con nosotros en el abordaje. Aprovecha la oportunidad hoy que vamos a Zona 7, ahorita a las 2. Deberían estar allí sumándose con nosotros. Aplicar y garantizar la ley y los derechos constitucionales y tengan la plena seguridad que la población penitenciaria en el país se reduciría en más de un 20%, si no un 50%. Yo soy de las que siempre he planteado que si aquí se respeta realmente el artículo 44 constitucional, las personas que estarían privadas de libertad serían exclusivamente los que ya han sido sentenciados con privativa por la República. 26.000 de 89.000. Los demás estarían en un proceso de libertad porque esa es la regla, pues, y ese es el principio constitucional. Yo quería, fíjense, yo quería leer la última parte del artículo 255 de la Constitución, ¿no? Que habla sobre todo lo que es el Poder Judicial y el sistema de justicia. Dice, es la última parte del 255, los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determine la ley por error, retardo u omisiones injustificadas. Imagínense eso. Eso es lo que uno ve ahí. Por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. Bueno, precisamente hemos recibido muchas denuncias y eso lo estamos investigando desde la Comisión de Política Interior de cohecho. El delito de cohecho es el delito de corrupción. Es el delito que implica que un funcionario está cobrando recursos a particulares para favorecerlo con una decisión. Y tú sabes las secuelas que ello genera, ¿verdad? Lo Claro. sabe el pueblo venezolano, las secuelas que ellos generan. Cuando Bueno, un eso es un funcionario, cáncer para escuchen la esto, administración de hermanos justicia. venezolanos, cuando un funcionario inescrupuloso del sistema de justicia, incluyendo los órganos auxiliares, le cobra a un ciudadano para que tenga acceso a la justicia, ¿de dónde saca ese dinero el ciudadano? Se incrementa la delincuencia en la calle para buscar el dinero para pagarle al funcionario. Mira hasta las consecuencias que genera. Sí, definitivamente nosotros tenemos una deuda, la revolución bolivariana tiene una deuda en el sistema de justicia. Aquí está, hablando de revolución, aquí está las líneas El plan gruesas de la patria. de la revolución bolivariana, en el plan de la patria. Aquí está el modelo de país que nosotros queremos. Dicho sea de paso, es ley de la República. Esto fue es ley de la aprobado República. por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente y es ley de la República. ¿Qué dice el plan de la patria? El gran objetivo histórico número 2, leo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política a nuestro pueblo. Y luego nos venimos entonces al objetivo nacional, 2.2, objetivo nacional, garantizar la inclusión plena y protagónica de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo integral de la democracia en sus 5 dimensiones. ¿Cómo se logra? Nos venimos a los objetivos específicos. Y reza el objetivo específico, el cual voy a leer textualmente lo siguiente. Objetivo específico 2.7.7.4. Transformar el sistema de justicia penal, generando alternativas para el cumplimiento de la pena, así como otros beneficios procesales que coadyuve a la conformación de un nuevo orden de la administración de justicia, lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y continúa el 2.7.7.4.1 con lo siguiente: desarrollar planes de acción conjunta entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública,
ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana y en materia penitenciaria que garanticen, oigan la garantía, que garanticen el progresivo y acelerado descongestionamiento de la población privada de libertad en salas de retención preventiva, atendiendo oportunamente las causas en proceso, las medidas cautelares a delitos menos graves y el otorgamiento de beneficios a quienes cumplan con los requisitos para ello. Mire, Lo que Pedro, está haciendo la y Asamblea nosotros estamos Nacional. obligados a actuar. Yo Iris, no, le no vamos a decir al recuerdo, país Pedro, por qué estamos hay obligados un a actuar artículo, mira, hay un artículo... luego de la pausa. Vamos a la pausa y después continuamos con Iris Varela para que explique por qué estamos obligados a actuar para cumplir con el plan de la patria y con las esperanzas que tiene el pueblo venezolano en esta Asamblea Nacional que eligió el 6 de diciembre del 2020. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace, conversando con la colega parlamentaria Iris Varela sobre el plan de justicia social bicentenario. Y antes de irnos a la pausa, quedó un interrogante al aire respecto a las competencias, a la obligación que da esta ley de la República, que es el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2025 de la patria, que deben cumplir los venezolanos. Iris, con respecto al mandato del Plan de la Patria y el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley del Plan de la Patria. Eso es lo que exactamente nosotros estamos haciendo. Allá, quien no quiera cumplir con sus deberes. Nosotros no estamos aquí para haciendo los esfuerzos junto al presidente de la República, que quería referirte a algo. Nosotros nos ponemos a revisar lo que han sido las angustias y los objetivos de nuestros jefes políticos, del presidente Chávez, de nuestro presidente Nicolás Maduro, en torno a este tema de la administración de justicia. Y hemos visto cómo ellos han dado pasos orientados a resolver el problema de una manera definitiva. Lamentablemente no se ha contado desde los poderes judicial y ciudadano respectivamente, que tienen como eje fundamental lo que es en sus atribuciones y competencias la administración de justicia, ¿no? Por la fiscalía, por los tribunales. No hemos encontrado la respuesta adecuada o la respuesta necesaria. Lamentablemente, bueno, toda ¿será por aquello de que lo viejo se resiste a morir y el parto de la nueva patria, sí, lo nuevo, en ese parto lo nuevo no termina de nacer? Debe ser por eso, bueno, será el reclamo constante del comandante Chávez, ¿te acuerdas? Y las angustias del compañero presidente Nicolás Maduro. Y las angustias del presidente Nicolás Maduro. Ellos impulsaron, ¿te acuerdas? Un programa que se llamaba Justicia Socialista. Si mal no recuerdo, ese programa lo llevaba la doctora Gladys Gutiérrez cuando fue presidenta del TCJ. Y allí se reunieron una cantidad de abogados formados en la Universidad Bolivariana que estaban prestos y dispuestos a realizar un trabajo. Nosotros debiéramos llamarlos ahorita, vamos a llamarlos, Pedro, para que nos ayuden desde la Asamblea Nacional, porque ellos tienen ese plan originario para hacer la revolución dentro del Poder Judicial preconcebido. Sistema de justicia. Se llamaba justicia socialista, un plan de justicia socialista. A eso le tienes que sumar todo lo que ha sido la reiterada posición del presidente Nicolás Maduro en las aperturas de los años judiciales 2017, 2018, 2019, 2020. La misma 2021.
la misma letanía, la misma angustia, el mismo llamado y seguramente Nosotros vendrá estamos en el cumpliendo, año Pedro. 2022 a la apertura del año judicial IRI y será la misma Con angustia. no, nosotros estamos obligados a hacer todos nuestros esfuerzos para que Estamos eso, cometiendo una injusticia de la Comisión de Política Interior con esta acción al en contrario, contra de no, las mafias enquistadas. estamos atacando las mafias. Cada ataque de las mafias tiene una reacción. Por eso yo digo, estoy feliz por lo que está aconteciendo y que se pronuncie el mafioso, pues. Que ladren los perros, Que avanzamos ladren Sancho. los perros, que ladren los perros. ¿Quién se puede estar desate en la jauría. contra? ¿Quién puede estar en contra de que la Asamblea Nacional y sus diputados vayamos a un recinto de detención y observemos la calamidad o una situación o una persona que no tiene un juicio por más de 2 años, que no se le garantizan sus derechos constitucionales, que no es aquel criminal que no puede salir? Uno revisa. Ni un narcotraficante. Ni es un narcotraficante. Son delitos menores. Son delitos Y menores. dije, en la puerta de la Asamblea Nacional me entregaron una Aquí denuncia. he visto los Escúchame esto. delincuentes por montón Escúchame, que no van a la cárcel. porque eso los sí he tienen, visto. tienen dinero Porque para tienen dinero, porque cambiar lamentablemente voluntades. la justicia se Una le sigue en la aplicando puerta de la al Asamblea pendejo, Nacional, al que no tiene a raíz dinero. de esto, una señora me abordó, un familiar, 6 años preso, 8 sacos de naranja vendiendo naranja. Como no tiene $300 para pagar su libertad, lleva 6 Mire, años ya. dentro de los casos de Lara, hay un caso, yo por ahí lo tengo, y lo tengo, por cierto, todos esos documentos los vamos a mostrar en los próximos días, que vamos a interpelar a los fiscales y jueces que se atrevieron a saltar allá en el estado Lara, ¿no? Porque ellos no están de acuerdo con que se garanticen los derechos humanos. No puedo decir otra Y cosa. habrá un fiscal del Ministerio Público que no esté de acuerdo con eso, Iris. Los que están saltando. Y eso Porque no ellos son- fueron eso- para allá, y eso no fueron es- a amenazar a y los eso- comandantes, fueron y a eso no es amenazar su- a los directores de su deber policía, constitucional. fueron a levantar a amenazar a los funcionarios del CICPC, allá fueron. Allá fueron a amenazar. Es más, se han atrevido a hacer amenazas que si ellos vienen a acatar alguna decisión que tome la Asamblea Nacional, van a correr con las consecuencias. Bueno, nos enfrentaremos. Están persiguiendo a los que la Asamblea Nacional liberó para meterlos presos. Había uno que tenía ¿Tú sabías eso? sentencia absolutoria, claro, pero ellos no lo pueden hacer. Por eso No, es que pero los lo- tenemos que interpelar y nosotros vamos a accionar contra esos Y si funcionarios. no vienen, ¿No? Irán presos ellos. Nosotros le pediremos a las autoridades competentes que esas personas tienen que ir detenidas y tenemos que destituirlos. Los destituimos, les damos un voto de censura en la Asamblea es Nacional. una competencia del Parlamento. Claro que sí. ¿Ah? Lo que no Allí podemos están, nosotros, Pedro, allí mire, están, lo que Iris, no podemos óyeme, nunca es allí ser están, indiferentes ante en eso. esa jauría que o sea, se yo des- prefiero, mire, yo prefiero que a mí me acusen de cualquier cosa, menos que yo sea indiferente ante una denuncia de una injusticia que se esté cometiendo en el país contra un semejante. Si a mí me están acusando de que yo estoy favoreciendo a los pobres diablos que están tras las rejas, que lo que están allí es por falta de dinero para no pagar las mafias que los mantienen ahí sometidos, bienvenida esa Víctor Hugo en Los esa Miserables. sentencia contra mi persona y Víctor contra Hugo mi en Los actuación. Miserables, los condenados de la tierra. Así los es. pobres de Nosotros la tierra. no estamos Llegó la aquí hora de hacer para justicia por aceptar ellos. eso. Tenemos La allí, próxima semana tenemos la interpelación, sí, Pedro. tenemos, lo voy a decir con nombre y apellido, para Dígalo. que se sientan Es que convocados. el pueblo venezolano El tiene que estar fiscal informado. superior del Estado Lara, coaccionando a oficiales de la Guardia Nacional, el señor Baker Pavón debe estar el próximo miércoles a las 2 de la tarde en la Asamblea Nacional. Va a ser interpelado para que asuma su responsabilidad. El fiscal abogado René Arroyo, 22. El abogado Normeli Rivero, fiscal 11. El abogado Ángel Morillo Ferrer. ¿Qué te suena Ferrer, Iris? Me suena por ahí. También. Había unos privados de libertad. Y abogado de Ángel un Díaz, Ferrer. fiscal octavo. Ya firmé como presidente de la Comisión de Política Interior el oficio convocándolos a La orden de comparecer ante la comparecencia. Asamblea Nacional por mandato que establece esta Y que ellos Constitución. traigan, mire, si tienen una denuncia contra nosotros, denúnciennos. Háganlo. Oiga lo que dice la Eso Constitución. es el deber, pues. Si creen que estamos nosotros haciendo lo que no debemos hacer, si no podemos nosotros ir a garantizar los derechos humanos de las personas, denúnciennos. Esas denuncias las recibimos nosotros de buen agrado. Dice el artículo 224 de la Constitución, el ejercicio de la facultad de investigación
no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Correcto. Es decir, el Poder Judicial continúa con sus competencias, el Ministerio Público, órgano del Poder Ciudadano con sus competencias, los órganos apresores y auxiliares del sistema de justicia con sus competencias, pero El no 220, soslaya lee el la 223. facultad de la Asamblea Nacional. El 223, lo leo. Sí, La Asamblea Nacional o sus comisiones, es decir, la plenaria como tal, o las comisiones, en este caso la Comisión de Política Interior, podrán realizar las investigaciones que juzguen conveniente en las materias de su competencia de conformidad con el reglamento. ¿Qué reglamento? El reglamento ¿Y cuál es la de competencia Interior, de la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y régimen penitenciario, régimen y político lucha penitenciario? antidroga? Dice, oigan, todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas, todos, no hay excepción, todos, no hay excepción, están obligados u obligadas bajo las sanciones que establezcan las leyes, ya tú dijiste cuáles son las sanciones, voto de censura y destitución y privativa de libertad también, Libertad pueden ir. ¿no? Claro, si están violando A los derechos humanos. comparecer ante dichas comisiones. Es decir, que no se reserva la discrecionalidad si voy o no voy. Artículo 223. Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados o obligadas bajo las sanciones que establezcan las leyes a comparecer ante dichas comisiones y, hay un a suministrarle las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué le solicitamos? Los expedientes de los ciudadanos que estaban de manera injusta privados de libertad. Continuamos. Dice el numeral 8 del 49 que consagra las reglas del debido proceso, Pedro. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificado. Queda a salvo el derecho de él o la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado, de la magistrada, del juez o jueza y el derecho del Estado de actuar contra estos o estas, ¿no? Es decir, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, somos nosotros los que después vamos a tener que responder. Somos cómplices. Estamos obligados a la denuncia. Y lo dice el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 269. Los funcionarios que tienen la obligación de denunciar cuando conocen de la comisión de algún hecho ¿Qué punible. pasa si algún funcionario desconoce los actos que dicta la Asamblea Nacional? Y te leo el artículo 131 y escucho tu comentario al respecto. Artículo 131 de la Constitución. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución. Las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Es decir, este es un acto dictado por un órgano del poder público que es la Asamblea Nacional. Claro, no Tu hacerlo, análisis al respecto, Iris. no hacerlo se incurre en desacato, ¿no? Y hay leyes que se han aplicado a personas que han incurrido en desacato aquí en el país. Habría que determinar cuál es la norma que se puede adecuar para que haya la tipificación del delito, ¿no?, en cuestión. Sin embargo, bueno, nosotros no podemos aceptar que haya funcionarios que se extralimiten en sus funciones. Y a mí lo que me parece más insólito de todo esto, ¿no?, de un pretendido revuelo que han venido, yo no sé quién es el que está saltando. Yo hasta Tú ahora... sabes que hay una campañita contra ti y contra mí. Bienvenida. Para criminalizarnos y satanizarnos, pero lo que no saben ellos, lo que no saben los enemigos de la patria, lo que no sabe la corrupción y la burocracia, es que nosotros curtimos la piel y eso nos resbala. No vamos a parar, estamos resueltos a que haya justicia en este país. Sí, y como hemos dicho desde que iniciamos este conversatorio, ¿no?, nosotros estamos resueltos a desentar el funcionamiento de la administración pública, a garantizar que, como dice la Constitución, la justicia sea gratuita, expedita, imparcial para el pueblo venezolano. Incluso hemos recibido denuncias de propios abogados en ejercicio, y esto es bueno decirlo también, que es imposible ejercer la profesión. Se acabó el ejercicio. El ejercicio de la profesión porque, bueno, lamentablemente la justicia está tarifada. Ya no hay juicio. Son las denuncias. Ya no se estudia el derecho, sino que hay acuerdos. Bueno, yo he manejado casos, ¿no?, que me han llegado desde cuando fui ministra del servicio penitenciario. Hay unos casos que todavía están allí, de personas que tienen todas las condiciones, que personas que estuvieron en los mismos procesos junto con ellos,
salieron en libertad y esas personas no pudiendo aplicarse un efecto extensivo, teniendo los requisitos que ya les permite acceder a un beneficio en cumplimiento de pena, una fórmula alternativa, o incluso ya tienen más del 75% de la pena cumplida, los podrían favorecer, y no los favorecen porque su libertad cuesta dinero, y eso no puede ser. Como diputados, a nosotros tenemos un poco más de libertad para atacar esas desviaciones del ejercicio del poder. Uno como ministro está un poco más limitado, ¿no? Está más limitado en hacer esas denuncias. Sin embargo, yo siempre he actuado, pues. Y, sí, ¿no? pero no Y tanto. asumiendo las consecuencias. Y todos los diputados de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional estamos prestos y dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. Lo que no vamos a seguir tolerando aquí es que se cometan injusticias, ¿no? A que esa situación que se está viviendo, lamentablemente en la Administración de Justicia en Venezuela, no estamos generalizando, ¿no? No estamos generalizando, pero es una situación grave. De verdad, las denuncias por Asqueante, montones. tú dices grave, Es yo una diría situación, asqueante, asqueante. es una Es situación, asqueroso, sí, es una situación asquerosa indignante que también. nadie que esté aquí luchando por un proceso revolucionario que trae justicia social, que debe garantizar las normas, el contenido constitucional, puede ser indiferente, puede quedarse de brazos cruzados. Y mucho menos nosotros, que nos la jugamos con Chávez y con el presidente Nicolás Maduro para defender esta patria a costa de lo que sea, de las conspiraciones internas y de las conspiraciones externas, ¿no? Así que Este nosotros desenlace, avanzaremos. Iris, ha llegado a su final. Yo quisiera, como despedida, un mensaje al pueblo venezolano que alberga esperanza en esta nueva Asamblea Nacional, que alberga esperanza no solo de redención social, sino de regeneración moral en esta revolución libertaria, y que ahora, ante la acción que acomete en este plan de justicia social bicentenaria la Asamblea Nacional, tiene dudas de que pudiera frenarse. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo Fíjense, venezolano? primero quiero referirme a la familia de las 77 personas que nosotros en el Estado Lara les garantizamos sus derechos fundamentales. Ahí hay unos casos que los voy con más tiempo, los vamos a detallar para el conocimiento de la opinión pública, personas hasta con absolutoria, ¿no? Que nunca salieron de allá hasta que llegó la comisión. Y luego han estado siendo perseguidos, ¿no? Cosa insólita, porque los lugares donde estaban detenidos no es para que esté ningún ser humano allí. Y el Estado debe responder por eso y el Estado debe resolver esa situación. Es lo que está haciendo la Comisión de Política Interior. Le digo a esas 77 personas y por extensión a todos los que van a ser favorecidos, garantizando ni más ni menos que se cumplan las normas constitucionales, los derechos fundamentales, que confíen en su proceso revolucionario, que confíen en los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, que confíen en la Comisión de Política Interior. Nosotros estamos aquí para ser su voz, nosotros estamos aquí para ayudarlos a proteger en el cumplimiento de las garantías constitucionales. Denuncien las situaciones que observen, que por supuesto la denuncia sea fundamentada. Nosotros nos encargaremos también de investigar y de actuar en consecuencia. Llegó la hora de adecentar la Administración de Justicia en Venezuela y la patria puede contar con unos soldados, con una soldada y con unos combatientes y revolucionarios para no frustrar esas aspiraciones de justicia social expedita, de justicia social bicentenaria que amerita y merece el pueblo venezolano. Y el mensaje para los que quieren obstaculizarlo, quieren perseguirlo, le quieren romper el documento que se le entregue y quieren amenazar entonces a los funcionarios de la Guardia, de los penales. Que todo el que cometa delito aquí se va a enfrentar con la justicia. Porque así como hay los bandidos, así como existen las mafias, la mayoría son las personas que quieren que aquí las instituciones funcionen como debe ser. Entonces, con esas personas nos la jugamos para conseguir que sea decente la administración de justicia en Venezuela. Si usted es uno de los que está en contra de que aquí se garanticen los derechos humanos, bueno, pronúnciese. Si usted fue uno de los que rompió las actas que hizo la Asamblea Nacional para garantizarle los derechos a humildes ciudadanos de la patria, ya nosotros estamos en cuenta, activaremos los procedimientos necesarios que nos faculta la Constitución y la ley
para que esas actuaciones no queden impunes y para que dejen el amedrentamiento, porque amedrentar también y chantajear es un delito. Habrá patria, habrá justicia, habrá futuro, habrá mañana en esta libertaria revolución junto a la nueva Asamblea Nacional y teniendo como timonel de la patria al compañero presidente Nicolás Maduro. Gracias por la atención a su programa Desenlace y los invito para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Gracias, Iris, por acompañarme, Gracias, Pedro, por tu por la claridad, invitación. por tu compromiso, tu determinación y tu irreductible carácter de hacer justicia en el país. Venceremos, camaradas. Venceremos.